hablando un poco de lo que era el trabajo en general, pero también nos interesaba hablar de este libro. Ella nació en Santiago del Estero, pero vive acá en Tucumán, es artista, fotógrafa, poeta, comunicadora, compañera. La conocemos de la facultad, sí, así sí. que bueno. Y militante por los derechos de las mujeres, la disidencia, coordinadora del área de género y derecho humano también, en Andes. Vamos a estar hablando de eso, porque bueno, acá nos interesa, digamos, nosotros decimos antes música, decimos literatura, pero acá ha venido, por ejemplo, Zaida Kassab, que ella se dedica también a distintas artes, a las artes visuales, sí. Y nos parecía también interesante como invitarte, Fernando, te presento ahora ya que estás ahí acomodada, porque bueno, es interesante esto que haces vos de presentar distintas artes y mezclarlas. Bueno, en este libro se ve eso, ¿no? Claro, el último libro, digamos, justamente, como decíamos, editado por Inflorescencia, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación de ese libro? Así lo presentamos. ¿Cómo es la historia de este libro? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es muy lindo encontrarnos aquí. Bueno, el proceso de creación de este libro, que no sé, me gusta decirle experiencia. Sí. Creo que empieza en el 2016 en el marco de un taller de producción fotográfica que estaba coordinado por Gabriel Barzanchi y Pablo Massino. Ah, sí, capos. Hice un taller con ellos también, tremendo. Sí, son increíbles docentes. Sí. Y en ese taller justamente hemos podido coincidir con otras 8 personas que de repente ha pasado algo muy especial en ese taller durante un año que yo creo que me ha marcado a mí y ha marcado mi forma en la que veo la creación de imágenes. Y creo que empezó ahí como una experiencia de investigación familiar que creo que se venía gestando desde antes, porque bueno, el proceso que un poco el libro significa, porque el libro es un producto al fin y al cabo. Sí. Pero ¿en el taller estaba esta cuestión de ir a lo familiar o a vos te surge ya, como por iniciativa, por algo, te surge ir a lo familiar, digamos, para crear? Creo que un poco el taller me ayudó a motorizarlo a una idea que ya estaba rondando ahí, porque yo construyo este libro en base a cosas que he ido heredando de mi familia y de repente una ficha se me cae en el taller y digo, sí, esto puede funcionar, esto se puede hacer. Y al principio, empiezo como con preguntas, muchas preguntas. Y creo que la curiosidad un poco motorizó este proceso de experiencia de una, ¿no? Y bueno, al principio lo que tenía pensado era simplemente conocer quién era mi abuela materna. Después creo que eso se ha ido convirtiendo en un proceso en un método de investigación, porque he hecho entrevistas a mi familia y lo he ido ordenando. Entonces, en un cuaderno he ido ordenando las anécdotas y cosas que me decían acerca de mi abuela. En el medio había también un archivo fotográfico que había heredado y lo que empiezo a hacer es, revisarlo, a ver qué es lo que había. Lo que a mí me empezó a impactar un montón y he ido pensando también en cómo podría reconstruir la historia de mi abuela en base a la imagen como recurso. Y creo que el taller ha tenido como un montón de peso ahí porque son los que me han ayudado a conectar. De una. Y bueno, ese año salió una primera versión del libro que ha sido expuesta a fin de año y después el libro viajó y ha atravesado otros procesos. Sale los textos son estos mismos textos de que vos ibas recopilando ahí mientras ibas haciendo la investigación. Los textos los he escrito yo en ese mismo proceso en base a las entrevistas. Bien. Y la primera versión del libro solo salió con las fotos que yo había hecho, que ahí me ayudó mucho Noelia Díaz,
sobre todo como para operar la cámara. Sí. Y la primera versión sale sin fotoarchivo, creo que después se incorpora la fotoarchivo, porque como les decía, el libro siguió viajando y se ha ido a Buenos Aires y ha habido como bastantes fotógrafos, fotógrafas y fotógrafes que lo han visto y que me han ayudado también. Buenísimo. Ha sido una experiencia re linda. En Proyecto Imaginario Interior es una beca para formación de artistas visuales y que yo creo que también me ha marcado y ha marcado en cómo finalmente terminó siendo este libro. Y para que después me encuentre con Gaby y con Mateo para terminar de cerrarlo en lo que es hoy Una, ¿no? Claro. Hay una cosa ahí que es la cuestión de la exposición, ¿no? Porque estás construyendo un relato que si bien tiene hay una preparación, digamos, artística, porque tenés que poner tu redacción, escribir en base a las entrevistas que hiciste, pero hay una cuestión de la exposición, ¿no? Porque uno puede tomar un tema que si bien es externo o puede ser una experiencia personal, pero uno la expande, ¿no? Un poco y la muestra, y también es mostrar la historia personal de uno, que implica también temas que son colectivos, digamos, pero es una historia muy personal. ¿Cómo fue la cuestión de exponerse, ¿sí? a la hora de elegir ese tema ante un otro en la fotografía, en el proyecto que vos empezaste a hacer? ¿Cómo fue esa exposición o la decisión de exponer tu experiencia en eso? Creo que sí ha sido una decisión, un posicionamiento. Bien. Creo que no ha sido azaroso. Creo que tiene un poco que ver con mis propios trayectos y con ser hoy activista por los derechos de las mujeres y personas LGBT. Creo que también con esas herramientas he vuelto a ver mi archivo personal y he podido politizar quizás ese archivo, pensando en que mi abuela se suicidó en el 86 y también ha sido víctima de violencia de género. Y creo que ahí he buscado la potencia colectiva y he buscado potenciar también eso que puede ser fuerte, puede ser crudo, puede ser incluso una experiencia, un poco tabú también hacia adentro de las familias, para sacarla un poco de esa oscuridad y darle una potencia. Y creo que también es un poco lo que pasó desde el 2015 para adelante con la violencia de género en sí, con el Ni Una Menos y demás. Creo que ahí las mujeres han podido sacar un poco la voz y apoyarse entre ellas también para poder contar las historias personales. Y creo que esta es un poco lo que yo quiero hacer con Una. Y creo que más allá de que sí es un libro que habla sobre mi abuela, sí. Estoy hablando de mí en gran parte. Y me parece que también es algo muy personal de haber querido construir y reconstruir su historia desde las herramientas que me ha dado el feminismo, ¿no? Total. Y me imagino también la gente que se encontró en el relato, digamos, la construcción del libro con historias que eran también propias, digamos, familiares, claro, o que conocían, o que decían, en todos estos años que hubo estas experiencias, me imagino porque fue a la presentación, cuando fue, y escuchaba por ahí a la gente qué es lo que le pasaba cuando veía todo el trayecto de la muestra, todo digamos, ese recorrido, y se encontraba con que quizás no habían pensado de esa forma la propia historia familiar. Y eso es muy loco, porque estás describiendo algo que fue parte de tu historia, pero a la vez, colectivamente, se ve reflejado en un montón de cosas, que es lo que hablaba. Digamos, es muy, muy loco eso, porque escuchar a la gente decir, ¿no? Mirá, qué loco, porque esto me identifica con esto que pasó en mi familia, y empieza esa red de decir, ¿no? Identificarse en lo colectivo a través de tu trabajo, digamos. Sí, totalmente. Creo que a mí me ha movido y me ha conmovido un montón cuando la gente se empezó a acercar a contarme sus experiencias, claro. A decirme, mirá, mi abuela, mi hermana, mi mamá ha atravesado esto, y incluso que muchas personas que trabajan con imagen puedan haber visto una oportunidad
de que una haya motorizado a otros trabajos. Sí me ha pasado de haberme encontrado en un taller donde estábamos hablando del proceso de una con una compañera que hacía un mismo proceso, pero en México, claro, con todas las mujeres de su familia que eran curanderas, por ejemplo. Y para mí era potentísimo, claro, el poder compartir esas experiencias a través de lo que significa politizar y analizar y volver a lo que es el archivo personal y la historia personal, ¿no? Así que sí. Sí, seguro, o sea, por ahí uno vuelca, ¿no? En la literatura muchas cuestiones que tienen que ver con su vida y con su militancia, con todo, ¿no? Ahora, a la hora también, porque me imagino como escritora y bueno, como todos los escritores tucumanos por ahí, lo que era editar, digamos, antes un libro y bueno, lo que es editar hoy también en relación a eso, ¿qué importancia tiene de que se haya editado también con una editorial independiente? ¿Y qué opina de esta emergencia, ¿no? de algunas editoriales en los últimos años tucumanas? Creo que individualmente siempre había pensado en una como un libro. Creo que después se convirtió en muchas otras cosas más, por eso en la muestra ha habido una puesta con una instalación, con objetos, pero creo que desde el principio lo había pensado como un libro que ha ido cambiando también. Y creo que en algún momento he terminado de cerrar la idea de que quería que cada persona no solamente vaya a ver en un museo o en una muestra el libro como objeto, sino que quería que se lo lleven a sus casas. Y para eso mi idea era de que sea accesible y que sea comprable, porque los libros que tienen fotos a veces son muy caros. Sí, la verdad. Y también pensaba en que quería que sea editado en Tucumán. Quería fortalecer el proceso editorial y los lugares que la verdad trabajan muy bien, como la imprenta Tropa Circa, que ha sido el que compaginó el libro finalmente, pero sobre todo porque era mi primer libro. Y también me pasaba que quería acompañar eso, pudiendo ver cómo se imprimía. Creo que en algún momento me empezó a interesar el proceso de gestar el libro. Claro. Y creo que cuando me encontré con Inflorescencia, con Gaby y con Mateo, eso me terminó de cerrar, porque me han contagiado todas sus ganas de crear y me han hecho parte, y gran parte ha sido un trabajo en equipo, donde ellas también era la primera vez que editaban un libro con fotos, que requieren otras exigencias, otro papel, y pensar la lógica del libro. Y creo que ha sido un proceso muy colectivo, eso me parece muy hermoso. Creo que ahí también algo ha pasado, nos hemos entendido. Mateo me ayudó a editar los textos y entendió, pero de primera mano la idea. La Gaby me ayudó un montón con el tema de tomar decisiones, como el tamaño del papel, el tamaño, la forma. Y Patricio de Salot hizo la edición de tapa, que la verdad que hizo una maravilla, porque ni siquiera yo me la imaginaba la tapa. Entonces creo que ha sido increíble lo que me han ayudado a hacer, y creo que la editorial es una editorial que está creciendo un montón, que tiene un montón de potencias. Creo que hay que apostar esas potencias en el NOA. Creo que me siento muy conforme de haber apostado a quedarme aquí y no haber editado con una editorial de Buenos Aires, y fortalecer el trabajo y también fortalecer el vínculo. Creo que estoy muy tranquila. Estoy muy tranquila en términos de confianzas, y en términos de haberme sentido acompañada. Total.
Estamos hablando con Fernanda Rotondo, autora de un libro que le vamos a estar mostrando ahí en fotos, para que vean de entrada, digamos, lo lindo que es el formato, ¿sí? Porque por ahí estamos acostumbrados a no experimentar un poco por ahí en el formato de los libros, ¿no? Porque o tenemos la idea o nos imaginamos el formato como una cosa, pero uno encuentra que es un relato que tiene su consonancia porque es una realidad, digamos, una experiencia, pero a la vez es fotografía, es texto, es poesía. ¿Cómo te llevas con esos formatos? Porque en la presentación decíamos, bueno, militante, fotógrafo, artista, poeta. ¿Cómo te llevas con esos formatos a la hora de crear, ¿no? ¿Cómo los decidís? Porque tenés un montón, o sea, de herramientas, ¿no? ¿Cómo elegís para agarrar y decir, bueno, esto lo voy a llevar acá, lo pongo en esta foto? ¿Cómo haces en ese proceso? Creo que siempre he escrito y creo que tengo mucha facilidad para escribir. Por eso este cuaderno que les contaba, que ha sido como un modo diario en el proceso de construcción del libro, ha sido una constante. Creo que a las fotos primero las he escrito y después las he hecho. Claro. El proceso de construcción de la foto ha sido hermosa. Ha sido una decisión. Yo me he ido a Santiago, las fotos están hechas en la casa de mi abuelo en Santiago, con la ropa de mi abuela. Yo sabía que quería que vaya en cada foto, entonces la escritura me ayudó a ordenarme. Y creo que después los textos, había una gran diferencia entre los textos que me ayudaban de guía y los textos que me ayudaban, que iban a ir adentro del libro. Claro. Y creo que de alguna forma han salido esos textos. El mismo proceso lo he ido llevando. Y creo que la foto aparece en mí desde los talleres, desde ser un recurso que la verdad siempre lo había practicado desde adolescente, pero que de repente quería empezar a usarlo mucho más. Y me ha ayudado mucho este libro para conocer de qué forma me gusta utilizar la imagen. Creo que en eso me ayuda este taller de producción fotográfica y creo también que ha sido un animarme, porque esto de la autorreferencia es muy difícil. Es muy difícil alguien que saca fotos dar vuelta a la cámara. Claro. Creo que, hace poquito he dado un taller y creo que hay una potencia muy enorme en las historias individuales y personales para hablar de pequeñas historias. Y creo que a pesar de que me ha sido muy difícil dar vuelta a esa cámara, creo que funcionó y creo que al final ha tenido sus frutos, ¿no? Eso. Y creo que después la edición entre texto y foto, la verdad que se ha dado con un montón de gente viendo, porque el archivo general de una tiene 900 fotos. Y de esas 900 fotos quedaron las que quedaron, porque hay un montón de gente que me ayudó a poder ordenarlas, y que han visto y que me han recomendado cosas y que creo también que me ayuda a tomar decisiones porque me cuesta mucho sintetizar la idea. Y creo que en algún momento quería dejar un poco la imaginación suelta para no dejar dicho todo en el libro. Y por eso el epílogo tiene un poco más de info, pero recién al final del libro. Fernanda, me gustaría como preguntarte traerte un poco más a la actualidad. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Hemos visto ahí que estabas haciendo algunos talleres de fotografía también. Está muy bueno esto que puedas compartir también tu experiencia y vincularla de alguna manera a la militancia, que como decía, el feminismo también se metió ahí en ese trabajo anterior. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Estos talleres también, contándonos un poco de esa experiencia. Estoy dando unos talleres que, es un ciclo de talleres en aula abierta que lo está coordinando la Nota Tucumán. Era justamente foto con perspectiva feminista. Han sido 2 encuentros. Espero que podamos volver a organizarnos para sacar otra edición de los talleres, en donde hemos visto un poco de herramientas
para abordar la perspectiva feminista desde la fotografía. Y después hemos visto como hemos podido ver algunos trabajitos que han hecho las personas que han asistido para poder abordar algunas temáticas interesantes o que les interesan a ellas, para pensar en un relato cuidado, en un relato con perspectiva de género. Y bueno, espero que pueda volver a salir otra edición de talleres. La verdad que lo he disfrutado un montón. A la vez yo sí estoy tomando talleres. Creo que es un gran ejercicio, a mí me ayuda a crear, y estoy laburando un proyecto nuevo sobre cuerpos. Ajá. ¿Nos podés adelantar algo? Queremos sacar el título. Creo que estoy medio experimentando con fotos acerca, sí. Vengo militando y trabajando con un grupo sobre activismo gordo. Y creo que bueno, que estoy tratando de armar una especie de relato fotográfico en base a mis experiencias con el cuerpo, el pensar en el cuerpo como archivo personal, y para eso he abierto todo mi archivo fotográfico y estoy ordenando un poco, pero para eso he tomado hace poco un taller con Escoria Ediciones, una compañera de Córdoba que ha venido a Tucumán por un fin de semana, la verdad que increíble, y con Editorial Inmensidades, también de Buenos Aires, la verdad que me vienen acompañando un montón también en ese proceso de pensar el cuerpo como herramienta y también como una forma de generar discursos contrahegemónicos acerca de las corporalidades. Así que bueno, espero que haya... ¿Y hay alguna fecha o todavía lo estás cocinando? ¿No tenés ningún tiempo como para sacarlo? Es como se va haciendo, se va armando. Se va haciendo, sí. Todavía no hay fechas. Creo que también viene acompañado... ¿Es un proceso distinto al otro? ¿Lo encontrás como diferente? Como ya es otro tópico ya, desde entrada, pero ¿es un proceso distinto al otro? ¿O encontrás algún punto, algo que ya desde la experiencia decís, bueno, por acá puedo ir? Creo que ha abierto una puerta que es como yo pararme en cuanto a la fotografía y a utilizar el cuerpo como herramienta, porque en realidad los autorretratos soy yo vistiéndome con la ropa de mi abuela. Claro. Creo que este otro trabajo más actual también utiliza el cuerpo, porque hay muchos autorretratos que pueden no identificarse mi cara, porque la verdad que no me interesa eso, pero sí hay una experiencia también colectiva en que hay no solo mi experiencia con el cuerpo, sino se ve la experiencia de mis amigas con el cuerpo, y algo también muy cómodo y muy con mucha confianza, que creo que también ha sido un ejercicio el poder empezar a fotografiar a mis amigas y que se sientan cómodos y que se sientan confiados, porque bueno, no es fácil, ¿no? Que alguien empiece a fotografiarte así nomás. Claro. Y me parece que sí, que están conectados. Capaz que una tiene que ver más con una historia de mi abuela, que indirectamente era mía, sí. Pero creo que esto habla un poco más de mí y de mis amigas. Qué hermoso. Bien. Qué hermoso, porque siempre todos los artistas que vienen generalmente en literatura o en fotografía, que arman proyectos más colectivos, hablan de lo colectivo con una hermosura que vos decís, esto se construyó de esta forma, sí. ¿No? Y está en esa la diferencia, ¿no? De crear colectivamente, si bien es una proposición de uno, digamos, del artista, pero cuando hablan de lo colectivo y la construcción y todo lo que llevó ese proceso, es lindo porque todas las construcciones que nos contaron... me parece como muy interesante porque el hecho de partir, digamos, de una persona o de pequeñas historias, pero que toca temas tan generales y tan actuales que bueno, que cualquier persona se puede llegar a ¿cómo se llama? A identificar con eso. Contrario a lo que uno se puede imaginar que es una historia personal, pero no, encuentra reflejados muchísimas situaciones de la vida, de la historia,
Personalmente yo quiero decir, me puse muy formal en la entrevista porque nos conocemos hace un montón con Fernanda, pero me pone muy contento. Está jugando el rol de Sí, no, hubo que haber como la formalidad. Pero me encanta que esté laburando, siempre activa ella, estuvo con fotografía, con poesía, siempre ella está haciendo cosas y nos encanta haberla tenido hoy acá porque tienen que conocer su obra. Eso sí, le decimos a la gente que es impresionante, es hermoso. Espera, y el texto en el segundo, en este trabajo de ahora, en este proyecto de ahora, ¿el texto dónde está? ¿O no está? Hay menos texto. Hay menos texto, hay un poquito. Y uso un poco de texto de Lucrecia Masson, que es una teórica increíble que trabaja sobre el cuerpo. Pero hay muy poco texto. Y creo que bueno, que también es una forma de explorar, porque siempre hay que salir de los lugares de confort. Bien ahí. Total. Antes de concluir, Fer, pasá también las redes sociales, donde te pueden encontrar, donde podemos informarnos también y estar al tanto de tus proyectos. Bien, de una. En mi Instagram o Facebook generalmente comparto todo, efer.rotondo, y la editorial, Inflorescencia Editorial, en las redes también. Pueden conseguir los libros que están en digital y están en papel también. Así que bueno. Hermoso, no se pierdan la oportunidad de tener una en papel, porque la verdad que es una experiencia totalmente hermosa. Así que felicidad enorme de tenerte, Fer, acá. Gracias. En la aldea. Nos encontraremos cuando sea la presentación, ¿sí? Del segundo quizás. Sí. Ay, sí. Las puertas abiertas acá en la aldea. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Fernanda Rotondo pasó por la aldea.